Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura Álgebra 2, orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy, jueves 29 de octubre, va a ser nuestra última clase teórica en la que se tiene previsto terminar de trabajar la última sección de la unidad de aprendizaje correspondiente a espacios vectoriales. Es hasta esta sección que tenemos previsto el contenido de evaluación que está previsto para el próximo día miércoles, sí, perdón, para el próximo día jueves, dentro de exactamente una semana, que va a ser en fecha 5 de noviembre. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir inmediatamente la pantalla de trabajo, así que no voy a poder admitir a más estudiantes, no sabré quiénes estarán en sala de espera y nos vamos directamente a la pantalla de trabajo. Espero que todos estén viendo el título que dice base y dimensión. Entonces, la familia B, una familia finita de vectores de un espacio o subespacio vectorial, resulta que va a ser una base si solamente si esta familia es a la vez linealmente independiente, concepto que vimos la anterior semana, y a la vez esta familia genera a todo el espacio vectorial. Es decir, que cualquier vector de este espacio o subespacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de estos n vectores. ¿De acuerdo? Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones lineales, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, vimos que el conjunto de todas sus soluciones particulares, H, es simplemente el espacio generado por F, siendo V sub 1 y V sub 2, ¿sí?, vectores de L3, donde V1 es este vector y V2 es este otro vector. Pero aquí como que no está muy explícito. ¿De dónde sale todo esto? Permítanme hacer una... permítame añadir una página más. Así que voy a añadir aquí una nueva página. Y CH, vamos a poner aquí nota o a título de observación. Es que este ejercicio no lo hicimos con ustedes, así que tengo que trabajarlo. Observación CH, el conjunto de todas las soluciones particulares del sistema de ecuaciones lineales homogéneo x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 0. O sea, es un sistema que está formado por tres incógnitas y una sola ecuación. Está claro que para resolverla se necesitan 2 grados de libertad, porque tenemos apenas una sola ecuación. Entonces fíjense de que si X es la matriz que almacena a todas las soluciones, entonces fíjense que en lugar de x1 podemos escribir menos x2 menos x3. Aquí x2, x3. Y podemos escribir como x dos veces el vector menos 1, 1, 0. Más x tres veces el vector menos 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y esto es cualquier vector, perdón, cualquier solución que pertenece a H. Entonces, si nosotros, como hemos visto hace rato, llamamos V1 a este vector y V2 a este vector, entonces la familia F, formada por estos dos vectores, genera a todo H. Es decir, que H es el espacio generado por F, es el gen de F. Y en consecuencia, y hemos visto que todo espacio generado es un subespacio vectorial. Y en consecuencia,
este es un resultado muy, pero muy importante, H es un subespacio vectorial del espacio L3, porque todos estos vectores que vamos a generar aquí son vectores del espacio L3. ¿De acuerdo? Algo más. Entonces, esto es lo que estábamos observando hace un ratito. Fíjense. Entonces, ahora sí ya tiene más sentido para ustedes decir que al resolver este sistema homogéneo, ya hemos visto que el conjunto de todas sus soluciones particulares está formado por esta familia, donde B1 y B2 son precisamente los vectores que ya han visto de dónde salen, ¿no es cierto? Ya saben de dónde salen. Como F es linealmente independiente, esto lo podemos chequear. Entonces, ¿cómo se chequea que F es linealmente independiente? Muy fácil. Acudimos a la ecuación de la independencia lineal. Alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 tiene que ser igual al vector nulo del espacio vectorial L3. Esto equivale a decir que alfa 1 por B1, o sea, alfa 1 por el vector menos 1, 1, 0, más alfa 2 por el vector menos 1, 0, 1, es igual al vector nulo del espacio vectorial L3, que es el famoso vector columna llena de ceros. Esto es equivalente entonces a tener el siguiente sistema. Menos alfa 1 menos alfa 2 igual a 0, alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema? Obviamente, salta a la vista que la única solución posible es la trivial. Es decir, para que tengamos a un alfa 1 y alfa 2 que satisfagan las tres ecuaciones, los dos alfas tienen que ser necesariamente ceros y obviamente satisfacen la primera ecuación. Entonces, conclusión, el sistema de ecuaciones lineales homogéneo admite una única solución. Una única solución. Ergo, por lo tanto, quiere decir, la familia F es linealmente independiente. Ahí está. Entonces, fíjense que estamos viendo de que cumplimos los dos requisitos. Esta familia es linealmente independiente y el espacio generado por esta familia es todo el espacio vectorial formado por, o subespacio vectorial formado por las soluciones particulares. Luego estamos ya en posición de concluir de que F es una base para el espacio de todas las soluciones particulares del sistema dado. ¿Ya? En un rato más vamos a ver qué es la dimensión, así que aguárdense tantito. Segundo ejemplo. Perdón, antes de pasar al segundo ejemplo, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del primero? ¿Nadie? ¿Nadie tiene? Voy a poner aquí un asterisco. Y aquí abajito voy a poner en asterisco ver la siguiente lámina. O ver la siguiente pizarra. Si es que todavía no se hubiese visto. Muy bien. Bueno, entonces vamos al segundo ejemplo. Sea B esta familia de los tres vectores IJK de R3. Luego, el espacio generado por B ya hemos visto que era todo R3, porque cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de los vectores IJK. Además, B es linealmente independiente porque el momento en que usamos la ecuación de la dependencia lineal implica que la única manera que este sistema se resuelva es cuando todos los alfas sean ceros, es decir, cuando tengamos como única solución a la solución trivial. Por lo tanto, B es una base de R3 y de hecho se conoce esta base como la base estándar de R3. Muy bien, pasemos entonces a la subsiguiente lámina o pizarra y nos piden ahora que aprendamos a construir
una base para este subespacio vectorial, que está formado por todos los polinomios de grado menor o igual a 2, tal que el coeficiente principal menos el coeficiente lineal más el término independiente dan 0, siendo W un subespacio vectorial de P sub 2. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Igual que en el ejemplo número 1. P de X, supongamos que es un polinomio que pertenece a W. Y si pertenece a W, entonces cumple con esta condición. Así que el valor de A lo podemos despejar como B menos C. Y eso es lo que estoy escribiendo. En lugar de A, estoy escribiendo B menos C. ¿De acuerdo? Entonces multiplico B por X al cuadrado más B por X y factorizo B y nos queda el polinomio X cuadrado más X más menos X al cuadrado más C. O sea, más C veces menos X al cuadrado más 1. Así que tenemos dos polinomios a los que estoy etiquetando como P sub 1 y P sub 2 y pueden ustedes ver que cualquier combinación lineal de estos dos polinomios nos permiten generar un polinomio que pertenece a W. Por lo tanto, cualquier polinomio P de X resulta siendo una combinación lineal de estos dos polinomios que tenemos aquí ya bien definidos. Es decir, que el espacio generado por F, el gen de F, es todo el subespacio vectorial W. Ahora mostremos que esta familia realmente es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Entonces voy a usar una técnica que se conoce como la reducción al absurdo, que estoy seguro que la han estudiado en el estudio de la lógica proposicional de álgebra 1. ¿En qué consiste eso? Partir de la suposición de lo contrario que queremos probar. Vamos a partir de la suposición de que f es linealmente dependiente. Y si f es linealmente dependiente, entonces uno de estos vectores se puede escribir como una combinación lineal del otro. Ahí está, uno de los vectores, p sub 1 es una combinación lineal del otro vector, p sub 2. ¿Qué significa eso? Que P sub 1 sabemos que es x cuadrado más x. Y al multiplicar alfa por el polinomio P sub 2, vamos a tener menos alfa por x cuadrado más alfa. Lo cual es un absurdo. ¿Por qué? Porque el primer polinomio lo puedo escribir así, x cuadrado más x más 0. Y el otro polinomio lo puedo escribir como alfa x cuadrado más 0x más alfa. Pero esto cae en un absurdo y la razón es sencilla. Porque para que dos polinomios sean iguales, es necesario y suficiente que todos los coeficientes correspondientes a los términos del mismo grado sean iguales. Pero aquí, ¿qué pasa? El coeficiente de x es 1 y aquí el coeficiente de x es 0. Y obviamente 1 y 0 no pueden ser iguales. Por lo tanto, hemos caído en una teoría contradictoria, lo que significa que si suponemos que f es linealmente dependiente, estamos frente a una inconsistencia. Para mantener la consistencia de nuestros razonamientos, debe prevalecer lo contrario, es decir, que f sea linealmente independiente. Y listo. Ahora que hemos chequeado que f genera todo el subespacio W y que f es linealmente independiente, ya tenemos las dos condiciones que nos aseguran que estamos frente a una base para el espacio vectorial W. ¿Bien? ¿Se ha dejado entender? Esta parte es esencial porque van a anotar esto. En el examen, sí o sí, les voy a exigir que ustedes aprendan y construyan bases para espacios vectoriales. Ahora, ojo, ojo. Para un mismo espacio vectorial, podemos construir infinidad de bases distintas. ¿Se habrán dado cuenta que cuando nosotros empezamos a construir la base, a construir la familia F, despejamos A de esta propiedad que definía al subespacio vectorial W? Pero eso de despejar A en términos de B y C, como hicimos aquí, era o fue más bien un acto completamente arbitrario. Sí, lo he hecho porque se me ha ocurrido, pero nadie me prohíbe a despejar B en términos de A y C. Y podía haber sustituido aquí ese valor de B y obviamente iba a generar otra familia de polinomios que iban a servir, que iban a generar a todo el espacio, a todo el subespacio W y que además iban a ser linealmente independientes. Es decir, puedo construir diferentes bases para el mismo subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa?
podemos tener infinidad de bases distintas para el mismo espacio vectorial. Pero hay algo que todas estas bases tienen en común. ¿Y saben qué es? Su cardinalidad. Acordémonos que en la teoría de conjuntos se define la cardinalidad como el número de elementos que tiene ese conjunto. Así, por ejemplo, la cardinalidad del conjunto de todas las vocales del alfabeto castellano es igual a 5, porque solamente tenemos en nuestro alfabetito 5 vocales. Esa es la cardinalidad, el número de elementos. Entonces, resulta que todas las bases pueden ser distintas, pero el número de elementos que cada base tenga o vaya a tener siempre va a ser exactamente la misma. ¿Está eso claro? Siempre va a ser exactamente la misma. Bien, y esa cuestión de que todas las bases tengan la misma cardinalidad conlleva a un concepto que es muy importante en el álgebra lineal, la noción de dimensión. Así que vamos a definir qué es la dimensión. Se denomina dimensión de un espacio o subespacio vectorial a la cardinalidad de cualquiera de sus bases, de cualquiera, no estamos diciendo de una base específica, de cualquier base, porque todas las bases tienen la misma cardinalidad. Es decir, que si B es una familia de n vectores, ¿sí? de este espacio vectorial V, siendo V un espacio vectorial, es una base del espacio vectorial no nulo, entonces la dimensión de V es el número de elementos que tiene la base B, es decir, n. Nota, ¿sí? Ya sabemos que el vector nulo ya sabemos que el espacio nulo solamente está formado por el vector nulo. Y cada vez que aparezca el vector nulo, sabemos de que cuando el vector nulo está, sabemos de que esa base tiene que ser linealmente dependiente. Esa familia tiene que ser linealmente dependiente. Pero como es el único vector, no depende de nadie, así que vamos a considerar que la única base, que el espacio nulo carece de base. Por eso es que la dimensión de ese espacio vectorial, del espacio nulo, tiene que ser 0 para efectos teóricos. Muy bien. Hallemos la dimensión del espacio vectorial P sub n. Este es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual a n, de grado menor igual a que n. Previo, dice, construyamos una base para P sub n. Voy a tomar un polinomio P de X de grado menor o igual que n, donde cada coeficiente puede ser un número real. Fíjense, cada coeficiente incluido A sub n. Y si puede ser un número real, eso quiere decir que A sub n también puede ser 0. ¿De acuerdo? Por eso es que el grado no tiene por qué ser idénticamente n. Además que ya hemos visto que todos los polinomios del mismo grado no forman jamás un espacio vectorial. Bueno, ahora bien, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos la posibilidad de reescribir el polinomio P sub n como A sub n por xn más A sub n menos 1 por x a la n menos 1 más A sub 1 por x más A sub 0 por 1. Entonces resulta que el polinomio P de x es una combinación lineal de esta familia de polinomios, x a la n menos 1 y así hasta x hasta 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuántos vectores hay en esta familia que le estoy llamando B? ¿Quién me puede contar cuántos vectores hay? ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuál es la cardinalidad? N. N. Que no les engañe, no es N. ¿Saben por qué? Empecemos a contar de derecha a izquierda. Ya, tengo 1. El siguiente polinomio es x a la 1. El siguiente va a ser x al cuadrado. O sea, fíjense, solamente sumando los exponentes. Aquí tengo 1, 2, hasta aquí. Solamente hasta acá tenemos n polinomios, n vectores. Más este polinomio de grado 0, tenemos n más 1 vectores. Acuérdense de eso. Luego, el espacio generado por B está
por esta familia B, obviamente es todo P sub n, y veamos que B es linealmente independiente. Hacemos uso de la ecuación de la dependencia lineal. Vamos a tener que este es el polinomio nulo. El polinomio nulo se puede escribir así. Y como ya hemos visto, dos polinomios son iguales si solamente si los coeficientes correspondientes a los términos del mismo grado son iguales. Es decir, que alfa sub n igual a 0, alfa sub n menos 1 igual a 0, y así sucesivamente hasta notar de que todos los alfa i van a ser ceros para los valores de i que van desde 0 hasta n. Es decir, que la única solución posible es la trivial. Por lo tanto, B es linealmente independiente. Aquí escribiremos eso. Entonces, B es linealmente independiente. Y como B genera P sub n y B es LI, B termina siendo una base y de hecho se conoce como la base estándar de P sub n, y la dimensión de P sub n entonces es la cardinalidad de cualquiera de sus bases. Y hemos contado que existen n más 1 vectores en esa base. ¿Está hasta aquí claro? Bien. Bien, entonces, fíjense, les estaba pidiendo que observen que la dimensión del espacio Rn es n. La dimensión del espacio nulo, ya hemos visto por definición, es 0. La dimensión del espacio de todas las matrices de tamaño m por n es el producto del número de filas por columnas de cada matriz. Acabamos de demostrar que la dimensión del espacio vectorial P sub n es n más 1. Y las dimensiones de los espacios vectoriales de las funciones continuas sobre el intervalo AB o de las funciones al menos derivables de orden n sobre el intervalo AB son ambas infinitas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué propiedades tenemos al respecto? Si B es una familia de n vectores y resulta que es una base del espacio vectorial B, y resulta que este vector pertenece al espacio vectorial B, entonces existen únicos escalares alfa 1 hasta alfa n, tales que el vector B se escribe con una única forma como combinación lineal de los vectores de la familia B. Esto es bien importante y esto solamente sucede con las bases. O sea que si estamos frente a una base, la escritura de cualquier vector como combinación lineal de los vectores de esa base siempre es única. Eso es lo que nos está enfatizando esta propiedad. El segundo teorema de intercambio, también llamado la segunda propiedad llamada también teorema de intercambio de Grassmann, nos dice algo que es sumamente fundamental. Escuchemos. Y veamos también. Si F es una familia formada por K vectores de un espacio vectorial B, que están incluidas en un espacio vectorial B, y esta familia es linealmente independiente, y resulta que la dimensión de ese espacio vectorial es n, donde k está acotado entre 0 y n, o sea, k es estrictamente menor que n. Entonces existen los vectores v sub k más 1, v sub k más 2, hasta v sub n, que pertenecen a ese espacio vectorial, tales que esta familia, que está formada por los k vectores de la familia f, y esos n menos k vectores que tenemos aquí, que hemos listado hace rato, resulta que esta familia termina siendo una base para el espacio vectorial B. Así que lo que nos está diciendo este teorema de intercambio de Grassmann, en otras palabras, es que a partir de una familia finita de vectores linealmente independiente, siempre, pero siempre se puede construir una base para cualquier espacio vectorial de generación finita.
o en otras palabras, para todo espacio vectorial de generación finita, es posible construirle al menos una base. ¿De acuerdo? Esa es la moraleja. Y tercera y última propiedad, si nosotros tenemos una familia F formada por n vectores de un espacio vectorial V y la dimensión de ese espacio vectorial es n, ¿sí? Fíjense, coincide con el número de vectores, la dimensión, y nosotros chequeamos que esta familia sea linealmente independiente, resulta que esta condición es suficiente para que podamos nosotros implicar de que estamos en presencia de una base para el espacio vectorial V. O bien, si esta familia está generando todo el espacio vectorial, ya no necesitamos chequear que la familia F sea LI. Con esta condición ya tenemos suficiencia para implicar de que F también sea una base para el mismo espacio vectorial. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hasta aquí terminaría nuestra unidad número 3. Preguntas, por favor. Si tienen alguna duda, preguntas, algo que aclarar, este es un buen momento. Tenía una pregunta sobre el intercambio de Grossman, o sea, no lo entendí muy bien, no sé si podría explicar con un pequeño ejemplo o un ejemplo más. Claro que sí, por supuesto que sí. Supongamos, voy a plantear este ejemplo. Fíjense, supongamos de que nosotros querramos construir una base para el espacio vectorial R3. Supongamos que esta sea la instrucción. Muy bien, entonces partamos de una familia F1 formada por un único vector. A ver, date un vector cualquiera de R3. Cualquier vector de R3. Invéntate, por favor, un vector de R3. Por favor, a la persona que solicitó el ejemplo, le estoy pidiendo que participe y que se invente cualquier vector de R3. Pucha, no conocemos. A ver. Un vector de R3, por favor. Hay infinidad de ellos. No, pues tampoco así. O sea, no me dejes en ascuas. ¿Le podría dictar yo el ejemplo? Por favor, si es tan elemental eso. Es como pedir que te inventes el nombre de alguna persona. 3i más 4j más 4k. Muy bien. Yo lo estoy escribiendo en forma de matriz columna. Tú me has dictado en forma de combinación lineal de los vectores, en términos de los vectores de la base IJK. No hay problema. Sirve cualquiera de las dos notaciones. Muy bien. Entonces, esta familia está incluida en el espacio vectorial R3. ¿De acuerdo? Y está formado por un solo vector. Entonces hay que notar de que F es linealmente independiente. Ya tenemos una propiedad que nos asegura que toda familia que está formada por un solo vector, que sea no nulo, es linealmente independiente. ¿No es cierto? En consecuencia, fíjense que nosotros necesitamos construir un segundo vector, pero que siga siendo linealmente independiente. ¿Y cómo lográbamos eso?
Vámonos a recordar esta propiedad que es sumamente importante. Se las voy a recordar. Dice así. Si tenemos una familia F que es linealmente independiente y W no pertenece al espacio generado por esta familia, entonces la nueva familia en la que agregamos al vector W sigue siendo linealmente independiente. Y esa idea la vamos a usar en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cuál es el espacio? Voy a etiquetar con alguna letra a este vector. Llamémosle a este vector B sub 1. Y yo pregunto a todos ustedes, ¿cuál es el espacio generado por F? Obviamente son todos los vectores X de R3, tal que X se puede escribir como una combinación lineal de este único vector. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? O sea que, entonces necesitamos construir. Construyamos ahora un segundo vector V sub 2. ¿Y qué decía la propiedad que hemos visto? No debe pertenecer al espacio generado por esta familia F. ¿Se acuerdan? No debe pertenecer. O sea, en otras palabras, el vector V sub 2 podemos elegir de cualquier manera, pero que no sea múltiplo del vector V sub 1. Por ejemplo, elegimos, a ver, ¿quién me da otro vector? ¿Quién me da un vector V sub 2 que no sea múltiplo del vector 3, 4, 4? Podría ser este, 1 menos 1, 1. Fíjense que siempre va a ser distinto a alfa 3 o a 3 alfa, mejor pongamos. 3 alfa, 4 alfa y 4 alfa. Nunca vamos a encontrar un alfa que nos verifique esa igualdad. Entonces, conclusión, aquí voy a escribir, la nueva familia F pestaña formada por el vector 3, 4, 4 y este vectorcito que se me ha antojado, porque ha sido bien antojado, el vector 1 menos 1, 1, sigue siendo linealmente independiente. Pero sabemos que la consigna es construir una base para R3 y la dimensión de R3 es 3. Entonces, nos falta un vector más, pero la idea sigue siendo la misma. Y entonces ahora construyamos un vector V sub 3 que no pertenezca al espacio generado, mejor uso la notación que estuvimos poniendo al principio, por F pestaña. ¿De acuerdo? Observen de que el espacio generado por F pestaña está formado por todos los vectores X de R3, tal que X se puede escribir como alfa sub 1 veces el vector 3, 4, 4, más alfa sub 2 veces el vector 1 menos 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscarnos un vectorcito que no pueda escribirse como combinación lineal de estos dos vectores, v sub 1 y v sub 2. ¿De acuerdo? Aquí está v sub 1 y este es el vector v sub 2. ¿Quién me da un vector que no sea combinación lineal de estos dos vectores? Vamos. Hay infinidad de ellos. ¿Nada? Igual que hace rato.
podemos elegir a cualquier vector. Elegimos. ¿Qué puede ser? El vector v sub 3, que sea el vector 2, 0, 3. En efecto, si yo pongo que el vector v sub 3 es una combinación lineal de los vectores v1 más v2, tendríamos que llegar a un absurdo. Y eso es lo que quiero demostrar. V sub 3 es para nosotros 2, 0, 3. Alfa 1 por V1 va a ser 3 alfa 1, 4 alfa 1, más, de una vez copiaremos así. Alfa 1 por 3, 4, 4. Más alfa 2 por el vector 1 menos 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que vamos a tener el siguiente sistema. 3 alfa 1 más alfa 2 igual a 2. Que 4, ¿qué he hecho? Que 4 alfa 1 menos alfa 2 debe ser igual a 0. Que 4 alfa 1 más alfa 2 tiene que ser igual a 3. Resuélvame, por favor, urgentemente este sistema. ¿Qué vamos a obtener al resolver este sistemita? Nada. ¿Qué vamos a obtener? A ver, resuélvame, por favor. No sean malitos. Así me dicen, ¿no? Por favor. No sea malito, aumentele una notita. Me faltan 3 puntitos. ¿Qué sale? No existe una solución, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay solución? Inge, a mí me salió que el ángulo 1 es 1 y para el otro es menos 4. No creo. Porque si alfa 1 fuese 1, 3 por 1, aquí tendríamos 3. Y aquí menos 4, 3 más menos 4 es menos 1. Y aquí debería darnos 2. No hay solución. ¿Por qué? Porque lo voy a resolver caseramente. Alfa 2 tendría que ser 4 veces alfa 1. Y si reemplazamos en la primera ecuación, vamos a tener que 3 alfa 1 más 4 alfa 1, eso es 7 alfa 1 igual a 2. Por lo tanto, alfa 1 tendría que ser 2 séptimos. Pero si reemplazamos en la tercera ecuación, vamos a tener 4 alfa 1 más 4 alfa 1, o sea, 8 alfa 1. Es decir, que alfa 1 tendría que ser 3 octavos.
lo cual es un absurdo pleno, ¿no? Porque si alfa 1 es 2 séptimos, entonces puedo reemplazar aquí, y 2 séptimos estaríamos diciendo que es igual a 3 octavos, lo cual evidentemente nos hace aterrizar en un reverendo, pero reverendo absurdo. Así que este vector que me he elegido de manera, diríamos, azarosa, no pertenece al espacio generado por F porque jamás lo voy a poder escribir con una combinación lineal de esos vectores. Por lo tanto, mi familia B, formado por los vectores V1, V2 y ahora V3, ¿sí? Generan, perdón. Es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Es linealmente independiente, porque estamos construyendo un vector más que no está en el espacio generado por los anteriores vectores. Y como la dimensión del espacio vectorial R3 es igual a 3, podemos usar esta propiedad. F es linealmente independiente. Ya tengo 3 vectores de una familia. La dimensión de ese espacio vectorial es 3. Entonces, como F es linealmente independiente, podemos implicar de que estamos en presencia de una base. Por tanto, B es una base del espacio vectorial R3. ¿Qué tal es? Y con eso queda demostrado que siempre queda ilustrado más que demostrado, queda ilustrado de que siempre es posible construir una base a cualquier espacio vectorial de generación finita, que es lo que estaba enunciado en el teorema de intercambio de Grassmann. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de una familia linealmente independiente, hemos logrado construir una base para ese espacio vectorial. Ahí está el proceso constructivo. ¿Está ahora sí más claro? ¿Ok? ¿Está eso claro? Sí, Me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Miren, esta es ya nuestra última clase teórica. Mañana Cecilio se va a hacer cargo de hacer una clase con ustedes. Así hemos coordinado con él. Y conmigo directamente estaríamos teniendo contacto el próximo día del examen. O sea que tengo que hacerles algunas recomendaciones que son muy importantes para nuestro examen. Primero, por favor, necesito que ustedes cuenten con una conexión estable de Internet. Ya esa es una cosa que deben asegurarse, ¿sí? Tanto para descargar el examen como para subir sus hojas de respuesta. O sea que necesito que tengan una conexión estable por lo menos 5 minutos. O sea, no tienen que estar conectados todo el rato del examen. Es suficiente que descarguen, resuelvan el examen y vuelvan a subir 5 minutos o en otros eventuales 5 minutos, que es exagerado el tiempo incluso. 2, por favor, deben leer detenidamente las instrucciones del examen. Ya me ha pasado un estudiante que me decía, pucha, ingeniero, ¿por qué nos da un examen tan largo? Porque les puse creo que 5 ejercicios. Y este muchacho nunca había leído que en la instrucción del examen decía, escoge solo 3. Y se había puesto a resolver los 5. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no están leyendo las instrucciones del examen. Y eso a mí realmente me causa alarma. ¿Sí? Así que lean, por favor. Lean, para eso están las instrucciones, para que ustedes puedan ser orientados en las tareas y los procesos que tienen que seguir. ¿De acuerdo? 3, esto es bien importante, por favor, administremos cuidadosamente el tiempo asignado para cada etapa del examen.
El examen tiene dos etapas, una fase de resolución del examen y otra fase en la que tienen que subir el examen. ¿De acuerdo? Pero hay que administrar. Si es posible, pónganse alarmas de los tiempos, por favor, con márgenes de seguridad. ¿Sí? Hay gente que se entusiasma resolviendo un ejercicio y pierde la noción del tiempo. Entiendo eso, por eso es que les recomiendo de que se pongan alguna alarma, algo que les haga notar de que estamos frente a un tiempo. ¿Por qué? Y eso lo he escrito también más adelante, o los voy a decir más adelante. Cualquier persona que entregue fuera del tiempo asignado para el examen va a ser totalmente descalificada. Es decir, no va a ser evaluado el examen que envíe. Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Después, por favor, y esto es importante, deben explicitar todo el proceso deductivo que se utilizó para establecer o hallar la respuesta que ustedes tienen. No vamos a premiar a los pitonizos, ¿sí? Tienen que mostrar por qué están escribiendo la conclusión que tiene su respuesta. Es decir, no vamos a premiar a los que adivinen y me hacen aparecer directamente la respuesta. Tenemos que ver todo el proceso deductivo que les ha hecho llegar a esa solución. Muy bien. 5. Debemos leer cuidadosamente todos los enunciados. Tenemos que leer cuidadosamente todos los enunciados. Hola, hola. He tenido una caída, creo. Por favor, confirmen si ya tienen retorno de mi audio. Sí, Ya. Bien. Ríos, Chambi, ¿por qué dices que no vas a poder? ¿De qué me estás hablando? No, Inge, es que están diciendo para desplazar el examen un día más y yo un día, el día siguiente no voy a poder, por eso. Ah, mira, ya están haciendo lobby. No, de una vez pongan el poto a la aguja, no tengan miedo, ¿ya? Prepárense, todavía hay bastante tiempo para su preparación. Ya, entonces les decía que es importante que ustedes administren bien su tiempo, que lean cuidadosamente los enunciados también de los problemas y de los ejercicios, ¿sí? A veces leemos solo parte del enunciado de un problema y no leemos todo y así perdemos detalles que pueden ser valiosos. Después es importante que ustedes estén portando algún documento de identidad vigente, ya sea carnet universitario, carnet de identidad, cualquiera, pero que sea vigente, por favor, cuidado que me estén portando un documento de identidad de cuando tenían 5 añitos. Para el examen les voy a pedir que utilicen hojas blancas, por favor, ¿sí? Que no estén rayadas ni cuadriculadas para que ustedes puedan desarrollar sus respuestas. Bien, ¿por qué es esto importante? Porque en la siguiente etapa ustedes deben escanear esas hojas manuscritas y deben enviar en un único formato PDF. Cuando está cuadriculado, realmente el escáner es un desastre. O sea, a veces el escáner resalta más el cuadriculado que lo que están queriendo escribir. ¿De acuerdo? Así que se pierde mucha habilidad. Siguiente punto. Ustedes deben subir su archivo y esto es sumamente importante. Antes, escuchen bien, mucho antes del plazo definido, ¿ya? Mucho antes. Si el plazo definido dice 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana. Si el plazo definido dice 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde. Porque el momento en que marca 1 de la tarde el Classroom, ya hace un registro de tarea entregada con retraso. ¿Está claro? Antes, esa palabra tiene que retumbar en su cabeza. Antes, debo subir el examen antes del plazo fijado. Debo subir el examen antes del plazo fijado.
¿De acuerdo? Por eso es muy recomendado que suban por lo menos 5 minutos antes su único archivo PDFeado. ¿Por qué? No quiero escuchar historias de que me digan, mi internet estaba lento, mi archivo estaba muy pesado, que me digan que su velocidad del procesador es muy lento. No, por favor, ustedes conocen muy bien a sus dispositivos y asegúrense de enviar antes, porque cualquier triste historia que me cuenten, ¿sí? Por más desalmado que me vean, no va a ser considerado para la revisión de su examen. ¿Está bien? Bien, si bien el examen va a estar disponible en el tablón del Classroom, ustedes van a poder solicitar aclaraciones del examen, ojo, de las preguntas del examen, solo durante los primeros 15 minutos de la prueba a través del canal que tenemos de WhatsApp de la materia. ¿De acuerdo? A través del canal de WhatsApp de la materia. Bien, eso sería todo. Ah, no, hay un punto más que me parece que es importante. Se habrán dado cuenta que por más que la respuesta sea única, existen infinidad de formas distintas para poder abordar a la solución de un problema. Si yo descubro que existe una resolución colectiva con las mismas ideas, curiosamente con los mismos vectores, han visto que uno puede ir inventándose infinidad de vectores distintos, pero si yo empiezo a tener indicios de que ha habido una resolución colectiva, entonces me voy a tomar la libertad de hacer una evaluación individualizada para ver realmente quiénes son las personas que están a la altura de los conceptos y procedimientos que tiene nuestra materia y quienes simplemente han copiado una idea de solución que a alguien se les ha pasado. ¿Está claro? Porque de alguna manera tengo yo que asegurarme que las personas que sean acreditadas con una nota de aprobación sean aquellas que realmente están a la altura del nivel de dominio que exige nuestra materia. Así que, en otras palabras, personas que quieran copiar, por favor, piénsenla bien 2 veces. Listo, eso sería todo, al menos de mi parte. Si tienen ustedes alguna pregunta, este es un buen momento para que formulen sus preguntas. Inge, respecto a la identificación, ¿en algún momento vamos a tener que escanearla o algo así? Espérate las instrucciones, por favor, del examen, porque eso también es parte de mi estrategia del examen. Espérate y ahí vas a ver qué tienes que hacer con ese documento. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Inge, no sé si se podría programar otra clase más con el auxiliar, porque recién estamos pasando clases con el auxiliar. Y para que nos explique un poco más y para que repasemos más antes del examen. Eso coordinen con Cecilio, por favor. Les voy a agradecer que coordinen con Cecilio. Yo creo que sí, porque Cecilio es una persona con mucho espíritu de colaboración. Así que si ustedes le plantean amistosamente, con mucho gusto él va a acceder. Sí, por eso estábamos preguntando si de alguna manera nos podría dar un poco más de tiempo o algo así, porque con el auxiliar tuvo problemas de internet y solo pasamos una clase en todo este tiempo. ¿Sabes qué? La verdad que este examen ya estuvo planificado hace más de 2 semanas, ¿no es cierto? Y no debería ser ese un motivo de postergar la fecha del examen. Hagan más clases extras, por supuesto, háganlo hasta antes del 5 de noviembre. Tienen todo el derecho de hacer y de programar y de organizarse, aunque sea a las 9, 10 de la noche, ustedes ya ven. Pero respetemos nomás esto, porque la única manera de postergar la fecha del examen es de que nos reprogramen, el examen debido a que se suspenda las clases por la reprogramación del acto eleccionario para el rector, ¿no? Entonces no se olviden que el comité electoral todavía no se ha pronunciado respecto a una nueva fecha del examen. ¿Me dejo entender? Sí,
Bien, así que esa sería la única razón por la que eventualmente tendríamos que mover la fecha del examen. Pero después, no, respetemos, porque yo les dije bien clarito, ¿alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene alguna contingencia? Usé esta palabra, ¿no? Para esta fecha del 5 de noviembre y nadie se pronunció. Entonces, ¿por qué ahora quieren cambiar de postura? ¿Mm? Así que en un día más no se aprende más, ¿sí? Entonces, optimice mejor su tiempo. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Será que no los puedes subir al Classroom? ¿Cuáles son toditos los temas que vamos a dar para el examen? Por favor, Inge, para ir buscando No, también otros videos, otras cosas así. Para pero repasar. no tengo que subir a Classroom, te lo digo en este momento, todo lo que hemos visto en las 3 unidades. La primera unidad tenía que ver con el álgebra matricial y espacios vectoriales. La segunda unidad, y esto lo hemos dicho desde la primera clase, por favor, ya sabían cuáles eran los contenidos. La segunda unidad tiene que ver con determinantes y la tercera y última unidad, espacios vectoriales. Ahí lo tienes. Gracias, Inge. De nada, Gemina. Bien. Bueno, pues entonces les deseo a todos mucho éxito y que realmente su desempeño en el examen muestre todo el esfuerzo y empeño que le han puesto en su preparación. Suerte a todos y que les vaya muy bien.